Bienvenidos y bienvenidos a Imagen Pública Televisión. Perdón, sentí en un momento que me faltaba algo. Y es que realmente falta algo, falta alguien. ¡Qué barbaridad, doña Reina! Hoy no nos acompaña, como es acostumbrado, nuestro querido líder, coach Mariano Abreu, pero me ha permitido una compañía célebre. Bienvenido, Anel, gracias por acompañarnos y vamos a esperar que la gente disfrute el maravilloso contenido que vamos a hacer en Imagen Pública Televisión. ¿Qué tenemos esta semana, Anel? Bueno, doña Reina, esta semana en el segmento de imarcalogía vamos a hablar de un tema muy interesante. Percepción versus apariencia. Una cosa es lo que tú dices que eres y de lo que te viste, y la otra es lo que las personas perciben de verdad. Y en el segmento de porte vamos a analizar... En porte vamos a analizar vestirse más allá del atuendo. Hay un tema muy interesante, doña Reina, pero también en el referente yo quiero hablar de Casandra Damirón. La verdadera señora. Reina del folclore dominicano. Un hito que va a quedar en nuestros corazones. Y en el personal branding, nuestro invitado, dígame, ese apellido yo se lo dejo a usted porque... Bernabé Lagrulé, reconocido como life coach, interesado realmente en la salud. Él trabaja de adentro y yo de afuera. Qué programa, señores. Pero mire, don Mariano dejó algo. Sí. Sí, este negrito. En su honor. Disfrute de este contenido. Salud. Bienvenidos a Imagen Pública Televisión, a nuestra sección Imarcalogía, que en la generalidad de los casos extraemos de nuestro libro Imarcalogía, y no un libro, una verdadera herramienta. Y de la mayoría de estos temas adiestramos en Imagen Pública Consulting. Y el tema de hoy es un tema que se adapta tranquilamente a muchos ámbitos, y es la diferencia entre la percepción y lo que realmente aparentamos. Y en este caso no se trata de que queramos cambiarnos, porque vemos en muchos casos cómo se transforman la parte de la imagen, que es la parte que manejamos o que manejo yo personalmente, la parte de la belleza y de la imagen. No se trata solo de querer transformarnos por fuera para cambiarnos o para vendernos de una manera diferente. Se trata de reconocernos, porque siempre debe haber una coherencia con esto que llevamos dentro, con lo que aparentamos fuera, que es la apariencia, con lo que llevamos dentro sería la conexión y la percepción, que es la parte que encima de que tú te puedas esforzar en transformarte y cambiarte, al final las personas tienen un concepto de ti mediante no solo lo que te pones, sino un conjunto de acciones que son por los cuales nos califican. Hoy nos acompaña Anel Victoriano. Anel, bienvenido a esta sesión Imarcalogía. ¿Qué tenemos que aportarle a nuestra querida audiencia de esta percepción? Gracias, Reina. Fíjate, Reina, esto es un tema muy interesante porque hoy en día la percepción es esa forma en que los demás nos perciben a nosotros, en que los demás nos decodifican. La realidad es lo que somos esencialmente. Dice un adagio, un refrán muy popular, que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. De manera que esto cuenta mucho. Es algo que a veces solemos tomarlo a la ligera, pero no, en realidad es algo que nos marca para bien o para mal. Por eso, en este segmento que vamos a abordar ese tema de la percepción versus la realidad, invitamos a todos los que nos están sintonizando ahora que puedan hacer un análisis real de cómo los está percibiendo la gente, cómo me percibe mi esposa, mi compañero de trabajo, mi jefe. Es importante este tipo de feedback porque muchas veces esta percepción pudiera ser equivocada, pudiera ser un autoengaño que nosotros tengamos de nosotros mismos. Y basado en una información que tenemos particularmente cada uno de nosotros, como una imagen que acabaron de ponernos ahí en pantalla, que se veía un número del 6 y el 9 y cada uno desde su punto de vista está defendiendo su derecho y su realidad dependiendo de la percepción. Pero al final muchas veces cada uno, como representa esta imagen, puede entender y realmente tiene la razón y defiende a carta cabal. Este es el 6, este es el 9, porque todo depende desde el punto de vista que nos están viendo los demás. Y desde el cristal con que se mire,
Reina, también hay que tomar en cuenta que la percepción viene condicionada por nuestras vivencias personales, por las situaciones que hemos atravesado en algún momento en nuestra vida. Esas cosas nos van marcando y van dejando a su paso una estela de situaciones que muchas veces no se corresponde con la realidad. A veces usted ve a una persona en su vecindario, en el trabajo, en cualquier otro escenario y usted dice, me parece que esto es una persona amargada, es una persona grullona, ¿verdad que sí? Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de conocer en realidad cómo es esa persona, nos damos cuenta que a lo mejor se crió sin una madre, un padre, o pasó por circunstancias y experiencias sumamente lastimosas que lo marcaron a lo largo de su vida, y esto viene condicionando lamentable y negativamente su accionar por la vida. ¿Y se han dado cuenta que hay personas que son pobres y dan la impresión de que son ricas? Y también hay personas muy adineradas que siguen dando la percepción. Por ejemplo, vemos a esta persona de pocos recursos, por decir, señores, un punto de partida, un pelotero, que viene de muy arraigado, muy pobre, consigue un nivel económico muy alto, pero al final su estilo de vida, su forma de manejarse, hasta el tipo de ropa, inconscientemente la compra de marca e invierta mucho dinero, muy adentro la persona sigue percibiendo, aunque no lo conozca, la persona pobre baja en educación y lo percibe siempre de otra manera, y ahí vienen las inconvenientes. Esta persona exige un trato que las demás personas no le pueden dar o no le quieren dar, porque son percibidos y absorbidos y consumidos con una percepción que lamentablemente en muchos casos los siguen marcando de por vida. Claro, la percepción abarca muchos campos de la vida misma. Hablamos de percepción pública, hablamos de cómo se maneja también la percepción en los ámbitos empresariales, artísticos, políticos. Las encuestas, por ejemplo, en su mayoría vienen más que reflejar un posicionamiento, en ocasiones a generar y a crear una percepción. Los comentarios, las narrativas, en el caso de los que hacemos comunicación, los que tenemos acceso a los medios, tenemos que tener mucho cuidado de montarnos en olas y en narrativas que generan una percepción negativa o muy distorsionada de lo que es la realidad, porque al final estos fake news vienen a cobrarnos factura, doña Reina, porque nos va restando credibilidad. Lo triste es que quienes saben manejar la percepción vienen plagados o viciados de fórmulas, herramientas, malos manejos viciados, que en muchos casos para beneficios personales o de un sector o un grupo manejan esta percepción para vender, percibir u obtener un tipo de beneficio de cualquier secta, sea política, sea religiosa, sea social, socioeconómica. Y hay personas que manejan estos hilos como si fueran titiriteros, manejando como tal los títeres. Lo importante es que sepamos que al final la credibilidad, al final la esencia nuestra, al final lo que va a quedar, al final que las aguas se calman, en el fondo va a ser realmente eso, nuestra esencia, y por lo que realmente siento que vamos a ser recordados. Así es, doña Reina. Y conversando con una persona, me decía, Agner, se dice que hay una percepción de que la economía va creciendo, de que la economía está sana, de que está saludable. Sin embargo, la gente percibe eso en el día a día, lo percibe en la cotidianidad, la calidad de vida. Es interesante esto porque hay esferas y estratos sociales que no lo sienten. Claro que sí, muchas veces la percepción de que vamos avanzando en determinados aspectos, las personas en la realidad, el de a pie y el del día a día no lo siente en el bolsillo y en el menudeo, en la cotidianidad. Entonces, también la percepción económica, si no favorece a los de a pie, si no favorece a esas personas que lo sienten en el día a día. ¿Es el eco? Exactamente. Vamos a ver eso, la gente quejándose, aunque haya la percepción que las cosas van bien, la realidad es que no. El alto costo de la vida y muchísimos otros factores, la decadencia moral que vemos hoy en día, el rescabramiento familiar y todo lo demás, es algo sumamente lamentable. Es que yo creo que subsaye al final, en el fondo, esto que queda. Hay un punto donde no se puede manejar, donde las manos largas de las marionetas no se pueden manejar, no se pueden cambiar, y es la parte que las personas al final
perciben de si realmente somos, de si realmente tenemos, de si realmente hay una educación, aunque queramos vendernos de entrada de una forma. Y yo creo que al fin y al cabo, la verdad sale a flote. Como el corcho, doña Reina, decía Mahatma Gandhi en una ocasión, que nadie puede actuar en un aspecto de su vida de una forma y en otro de otra, sin que eso le genere una especie de contrariedad o perturbación, porque él definía la vida como un todo indivisible. Y es así, o sea, nosotros no podemos pretender hacer el bien por un lado y por otro lado el mal y sentir como que nada nos pasa. Usted notará ese sinsabor que se genera. Es que al final podemos engañar a muchos por algún tiempo y a todos, a muchos, a pocos por algún tiempo y a muchos por algún tiempo, pero yo creo que no a todos por todo el tiempo. Y a la misma vez. Y a la misma vez. Continúen con el contenido de Imagen Pública Televisión. No se muevan. Bienvenidos y bienvenidos a este nuestro segmento Porte. Porte, hablamos la esencia de esta palabra. Y cuando hablamos de la esencia de la palabra porte, ya habíamos hablado, es más allá que lo que llevamos puesto, más allá de nuestro exterior. Es una conexión de lo que llevamos puesto, lo que somos e inclusive lo que transmitimos, nuestras creencias, porque al final se trata de transmitir nuestra esencia. En el segmento Porte vamos a hablar de método Viste y vamos a hablar que método Viste es un recorrido por 5 particularidades, 5 herramientas que podamos ir dando a partir de más allá del atuendo que llevamos puesto. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos delante del espejo? ¿Quiénes nos consideramos que somos cuando nadie nos está mirando? ¿Quiénes somos más allá cuando estamos a solas con nosotros mismos? Y hablamos de método Viste y hablamos de 5 grandes elementos que vamos a ver aquí, más allá de la vestimenta, el color, la forma y la proporción. Las críticas que nos damos, y aquí podemos ver una imagen, la relación más importante es aquella que tienes contigo misma. Soy suficiente, soy valiosa, me acepto, me amo, porque estamos esperando que nos amen y somos los primeros que no nos estamos dando ese cariñito. Y yo siempre he dicho que el primer maltrato que nos damos nosotros lo hacemos cuando nos levantamos en la mañana y cuando nos vemos frente al espejo. Ese primer pensamiento, esa primera palabra que te sale, porque es una conversación contigo misma, cuando te ves al espejo, nadie va a superar eso. Qué gorda estoy, qué fea estoy, si cuántas canas, que si las arrugas, que si las bolsas, que si la piel, que si la flacidez, que si la ropa. Nadie más va a superar eso. Y por eso las críticas dicen que son constructivas, pero si no manejamos esa situación, nos quedamos siempre en el lado del desbalance. Vamos a ver estas 5 herramientas y hablamos de las críticas, de la aceptación y dice, tu imagen comienza con la forma en que te miras a ti misma y ese es el primer encuentro contigo, con tu espejo. Vamos a ver estas 5 vertientes por la cual vamos a trabajar un método que se llama Viste y del cual vamos a seguir escuchando. Hablamos el método Viste, valoración, identidad, silueta, transformación y esencia, porque sin ellas no podemos construir una verdadera imagen y mucho menos sostenerla en el tiempo. Vamos a ver la primera cuando hablamos de valoración. Y hablamos, valoración, antes de cambiar tu imagen debes aprender a mirarte. No puedes construir una imagen poderosa desde el rechazo a ti mismo. Y por eso a veces vemos en la calle, y es algo que todos los vemos, personas que visualmente y según nuestra valoración no entran en los estándares de belleza que queremos todos. El tamaño normal estándar, el cuerpo con las medidas estándar, cintura, celo, barriga, bien de pompis, las piernas súper. Pero caemos en que estas personas son alegres, son decididas, llegan al espacio y portan,
llenan el espacio y todos dicen, ¿y ella qué le pasa? Y él, pues se lo está creyendo. Sí, el primer paso es creérselo, el primer paso es valorarte, el primer paso es decírtelo, el primer paso es entender que aceptar la forma que tenemos, un cuerpo que no es el mismo desde los inicios hasta aquí. Y leí un escrito que me chocó mucho en el alma, y alguien preguntaba, ¿cómo tú has hecho para amar a tu misma esposa, estando con tu esposa 60 años? Y esa persona respondió, es que yo no he amado a la misma persona hace 60 años. En cada etapa de su vida he aprendido a reconocerla, a reconocer sus cambios, a amarla por lo que es, a amar por las situaciones que ha pasado de cuerpo, de emociones, de enfermedad, salud, alegrías, pérdidas emocionales y físicas. Y por eso esta persona a lo largo de 60 años sigue con esa misma persona. Pero ¿qué nos sucede? Que nosotros mismos en nuestra esencia no estamos conscientes de valorarnos y entender que no somos los mismos. Yo subí una foto hace poco que la encontré ahí del año 2000 y algo. Y es cierto, yo estaba más joven y más delgada y con las curvas, pero yo no puedo cambiar mi esencia, yo no puedo dejar de amarme hoy y seguir amando a la persona que hace 10 años, 15 años, cuando yo tenía menos edad, menos flacidez, la gravedad había estado menos, quizás tenía otro tipo de compromisos, quizás dormía mejor, quizás me alimentaba mejor, mi estado de ánimo era el mejor, e inclusive mi menopausia acompañada por los años. Y hoy por hoy, señores, ni el Chapulín Colorado va a venir a salvarnos. Aprendamos a valorarnos, a aprender primero que las personas tienen que querer lo que somos hoy, cada día de nuestras etapas, y que nuestra esencia sigue brillando a pesar de las adversidades. Y esto fue para ustedes nuestra sección Porte. Continúen con el contenido de Imagen Pública Televisión. Bienvenidos a nuestro segmento El Referente, donde analizamos la idiosincrasia de una personalidad que generalmente data de años atrás y que ha quedado en nuestros corazones, en nuestras memorias, que generalmente han sido pioneros, han marcado un antes y un después. Y hoy, para analizar nuestro personaje, Cassandra Damirón, me acompaña John Díaz, uno de nuestros panelistas. Bienvenido, John, a nuestro segmento El Referente. Mi casa, cabe destacar. Guay, sí, en sus aguas. Claro que sí. Cassandra Damirón. No. Señores, Altagracia qué nombre. Cassandra Damirón Santana, nacida el 12 de marzo de 1919 en Barahona. Es bueno señalar que existen personas que crean tendencias, crean marcas, crean personalidades, y existen referentes que crean la tendencia de un país. Y que tendencia se puede decir hoy por hoy, que estuvo el boom, el guau, 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 y después se enfría y se apaga. Pero señores, sobre las bases de un referente como Cassandra Damirón, se han seguido escribiendo patrones, guiones, se reforman, se renuevan, se cambian, pero el recuerdo y la base inicial de su esencia está siempre y estará, creo que mientras vida tengamos y recordemos. Por eso le llamamos referente atemporal. No importa el tiempo, el espacio o dónde se mencione, cuando tomamos en cuenta su nombre, cabe destacar que llena de orgullo al país de la República Dominicana, porque fue una gran impulsora de la cultura y del folclore dominicano. Cuando hablamos de cultura y folclore, nos imaginamos silueta, cuerpo y porte, señores. Que sí lo tenía. Porque tenía una presencia, era una forma específica de habitar el espacio. Es que ella no necesitaba llamar la atención. Para nada. Es que ella generaba la atención con su figura, con su voz, porque era sobre canto, todo, baile. Marcó toda una época de resurgimientos, de cambios que quedaron y están todavía vigentes. Reformando esa palabrita, vamos a dividirla. Folclor. Hoy. Eso incluye mucho.
y mucha tela por donde cortar. Bueno. Casandra Damirón no solo es un referente a tomar en cuenta en ese sentido, porque artista, cantautora, creadora de tendencias en aquella época, porque sus propios trajes típicos hoy por hoy se toman en cuenta. También impulsó el merengue en aguas extranjeras. Impulsó también el carabiné, que es bueno destacar. Y cuando hablamos de tela por donde cortar, señores, Sí. hablamos de traje, es que la forma de vestir de ella junto con el baile, con el contoneo, con su forma sensual más no indecente como marcó y cambió, estos trajes típicos, icónicos, juntos, porque ella no separó la artista de la mujer, siempre siguió siendo femenina, artista, y marcando una representación, un con todo. Y mira que ella era de rostro como fuerte, duro, impresionante, más no era así, porque ella era una alma noble, por eso navegaba en el cerebro mamífero, porque era, sí, pensante, en el Homo sapiens, pensante, creadora, creativa, pero era de alma noble, abierta siempre a crecer y a expandirse. Claro que sí, no solo pensando en grande, creó grupos, creó un estilo que hoy por hoy marca tendencia. No solo ella. Ella fue este estilo elegante, Claro que sí. romántico. Claro que sí. Es bueno señalar en ese mismo aspecto, en la era de la cultura, el carabiné, que hay ciertas generaciones que desconocen. Eso fue previo al merengue. El carabiné era ese baile que utilizaban los soldados de aquella época, del siglo XIX. Folclore, historia. Claro que sí. Carabiné viene de las carabinas. Recuerden que los soldados debían tener y mantener cierta postura. Y al tener sus carabinas, esos rifles que se utilizaban no solo del siglo XVIII al siglo XIX, el baile, el contoneo con las carabinas, de ahí viene el nombre del carabiné. Y luego se transformó en lo que hoy conocemos como el merengue. El merengue, y cómo fue diosa, y cómo fue femenina, y cómo fue un ícono, y cómo fue, porque dentro de lo bonito, lo alegre, lo sensual, fue recta, fue mano dura. Por eso fue recordada con el tiempo, con esta línea que marcó y que después tantos siguieron sin perderse de la raya. Es tanto así que el Premio Nacional del Arte, hoy por hoy, tiene su nombre, aunque cambió a su apodo directamente. Nadie se lo por eso, quita. no, Mentalmente nadie se lo quita. Señores, quedará Casandra Damirón como mujer, como madre, como patriota, Claro que sí, sobre todo. como dominicana, como parte de la idiosincrasia, como pueblo, Claro que sí. que fue siempre, marcó desde sus inicios y avanzó porque no dejó fuera. Es como avanzar así con los brazos abiertos y echar adelante con todos estos títulos, íconos, sin perder realmente ninguno. Cuando se habla de Casandra Damirón, se está hablando de la esencia del dominicano. Claro que sí. Claro que sí. Recordada por muchos, por todos, y aunque quieran, nunca van a quitar esa esencia que marcó y que se posicionó dentro de nuestras mentes y dentro de nuestros corazones. Señoras y señores, la gran soberana es el referente de hoy. Y como habíamos mencionado, atemporal. No importa el tiempo, su nombre o cómo, cuándo se mencione, va a ser recordada como aquella que elevó aguas internacionales, suelos extranjeros, el folclore y la cultura dominicana. Estuvo y estará Claro que para sí. siempre. Continúen con el contenido de Imagen Pública Televisión. Televisión. Bienvenidos a este nuestro segmento personal branding, cuando hablamos específicamente de marcas personales. Y como es bien sabido, una marca personal es aquella persona que deja huella, que en su haber, que en su hacer, mientras transcurre su vida, su preparación, su legado profesional, va dejando huellas, admiradores y sabemos claramente que también detractores. Hoy la marca personal es una persona cercana, amiga, profesional,
en el plano de la salud y una persona que ha puesto todo su empeño en alargar la vida, no solamente la parte exterior, sino la parte interna mediante la salud. Nuestro maravilloso invitado, Bernabé Lagrulé. Bienvenido, Bernabé. Bueno, gracias por la invitación. Me siento honrado con estas eminencias alrededor mío. Hablamos de life coach, profesional de la salud, entrenador, rendimiento personal. Es un con todo. Yo le dije que ya le ha llegado al punto 5.0, al nivel de la trascendencia. Porque da mucho por enseñar y por aprender también, realmente. Bernabé, bienvenido a este espacio Imagen Pública. Nos es muy grato recibirte aquí. Cuéntanos un poquito, Bernabé, sobre a qué te dedicas, cómo impacta eso que haces en la vida y en la salud de las personas. Bueno, actualmente me dedico a ayudar a personas a llevar su mejor proyecto, su salud. La gente cree que sus proyectos son lo que maneja realmente, y yo entiendo que el mejor proyecto que tiene una persona es cuidar su salud mental y física, porque de ahí parte todo. Tú enfermo no hace nada. Me imagino que se encuentra resistencia, porque todos quieren su mejor versión, sí, pero sin el sacrificio que implica. ¿Cómo es un primer encuentro de Bernabé, que se dedica a life coach, a la parte salud, de manera profesional? ¿Cómo es el primer encuentro con esta persona cuando llega a tu establecimiento? Algo muy interesante, y es que me interesa primero conocer a la persona. Yo lo veo desde que camina. Yo me doy cuenta del balance estructural que tiene de entrada. Y ya cuando lo dejo hablar, que es una parte que he desarrollado con los años, aprender a escuchar a las personas, así me da un mapa de cómo lo voy a abordar, y ya me deja dicho, a veces me doy cuenta que son problemas emocionales que tiene y que ha llevado a que esa cuestión de salud pues, se agrave más. Y ya entonces lo voy tratando no solamente desde la parte física que se ve externa, sino la parte interna que es a nivel emocional. Bien. Y personas que llegan a tu establecimiento, jóvenes, mujeres, hombres, viejos. Bueno, la gran increíble, mira, no había fijado que eso tanto. El 80% yo diría que las personas que acuden a mí son féminas y personas mayores, hombres principalmente mayores, porque los hombres con el tema de la disfunción eréctil y el sobrepeso, las mujeres con el tema de la estética. Entonces son dos mundos que tengo que hablar un lenguaje diferente, porque esto tengo que hablarle de cómo mejorar su líbido y su apetito sexual, ¿verdad? Y aquí cómo mejorar su estética, pero desde dentro hacia afuera. Es un tema ya un poco más profundo. Bernabé, y es interesante esta conversación que estamos teniendo contigo, porque hoy en día muchas personas se encuentran con que el tiempo es muy complicado y que no tienen espacio para cuidar su salud, para asistir a un gimnasio. Cuéntanos, ¿cómo tú ayudas a esas personas a que puedan equilibrar, encontrar ese balance entre las actividades de la vida diaria y la salud, que es un tema prioritario? Lo primero que cuando yo le doy coaching a una persona es que tiene que leer. Hay 3 libros que siempre lo ayuda a que vayan buscando la forma de leerlo. Hay uno que se llama Make Time, y ese Make Time te ayuda a cómo tú distraerte menos con el celular, uno. El número 2, el de Clockwork, que te enseña a delegar funciones. Y número 3, Vendes o Vendes, de Gran Cardone. Entonces son libros que realmente te ayudan, que las ventas te ayudan a tú agregarle valor al servicio que tú prestas. Pero los otros dos te ayudan también a tú poder delegar ciertas funciones que a ti no te competen hacer. Por ejemplo, yo por muchos años yo era el apagafuego de mi negocio. Y ya yo puedo salir sin problema porque ya he creado un sistema donde ya funciona todo sin mí. Simplemente yo entro en un momento estratégico al negocio. Aunque manejo varios proyectos a la vez, pero la gente solamente ve el gimnasio. Qué bueno que ve eso, porque eso es lo que yo vendo realmente. Pero ya en esa parte ya de abordar ese tipo de personas, lo primero es que tiene que leer. Segundo, vigilar cómo es su calidad de sueño. Y tercero, cómo es su hidratación. Hay que compete todo, porque de ahí depende. Si tú distribuyes bien tu tiempo, duermes bien y te hidrata bien, la cosa marcha mejor. Eso sería inconscientemente a las personas que se dicen no tengo tiempo. Sí. Y automáticamente, mediante la lectura, tú haces una inducción para que comiencen a aprender a sustituir
en lo que invierte en ese tiempo para llevarlo a la Sí, forma y más realmente- productiva. Sí, y ir al gimnasio no necesariamente tiene que ser tanto tiempo. De hecho, yo di una capacitación en La Vega y la práctica fue que le di un entrenamiento a varios del equipo y en media hora estaban ya entrenados, por no decir una palabra un poco más profunda. En media hora, o sea, exhausto de una manera tal que entendieron de que no es necesario durar 2 horas, porque la distracción es tener el celular en la mano o comenzar a mirar, qué sé yo, figuras en el gimnasio, ¿verdad? Pero cuando tú vas enfocado y llevas una rutina inteligente es aquella que va dirigida a tú corregir funcionalidad, para adquirir el desarrollo que tú quieres, si quieres lograr tu objetivo, cómo tú logras paulatinamente organizar eso. Y con media hora tú tienes y te sobra. A mí me da 23 minutos, realmente. Qué bueno es escuchar que es posible. Y usted que está en casa y nos está viendo y está escuchando cómo trabaja de manera personalizada, Bernabé, es importante que usted pueda asesorarse sobre cómo es lo más adecuado para usted en función de su tiempo, de su horario y también revisar los hábitos que tiene, como él ha mencionado. Bernabé, ¿cómo logras tú diseñar ese plan personalizado? Porque cada uno tiene necesidades y requerimientos distintos. Antes de iniciar una rutina contigo, me imagino que hay todo un proceso de analíticas, hay todo un expediente que mide índice de masa corporal, de grasa y demás. ¿Cómo es ese proceso de visitar tu estudio? ¿Cómo se llama tu estudio? BL Performance Wellness Center es el modelo boutique. Hay otro que se llama BL Performance Express, que es público, ya un poco más económico. Pero ese que es personalizado cuando yo paso más tiempo. Usualmente yo lo que hago es que evalúo a la persona. Hay personas que deciden hacerlo conmigo, entrenar conmigo. Yo solamente dispongo de 2 horas, 3 veces a la semana. No puedo trabajar más de ahí porque lo demás lo paso en la oficina. Pero lo demás yo lo delego al equipo mío de trabajo. Yo tengo 6 entrenadores ahí y en el otro tengo 12 entrenadores. También si tú prefieres que vaya a tu casa, yo te envío entrenador domiciliar, que es una ventaja también. No te muevas a tu casa, pero tiene un costo mayor. Obviamente, a partir de esa entrevista, el objetivo es que haya un cronograma de la evaluación, el tema de la analítica que tiene que hacer. Luego entonces viene revisar ese tipo de documentación. Hay personas que van con ciertas lesiones, que hay que atender a eso también, que van a rehabilitación. Yo lo mando al departamento de rehabilitación, que tenemos un centro de terapia allá. Y hay unas condiciones que obviamente van previas al inicio de cada actividad y por eso es personalizado. Por eso primero escuchar, para luego entonces definir qué es lo que va a hacer con esa persona. Por eso es que los resultados, a medida que vamos en manos de profesionales, los resultados son más evidentes y en menos tiempo. Sí. Porque la parte personalización es una parte con la que yo me identifico, porque la mayoría de las personas quieren tener un tipo de trabajo básico, donde, como ha dicho Anel, las necesidades y las características cambian de hombre a mujer, cambian dependiendo la edad, porque quiero que vamos a entrar el tema de la sarcopenia que nos toca a muchos. Me imagino que a muchos de los que nos están viendo ahora, personas que no llegamos a cierta edad y no nos hemos ejercitado nunca o muy poco. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y en breve vamos a retornar para que entremos en ese tema que me imagino que tanto hombres como mujeres y personas cuando hablamos de edad, 35 en adelante, 40 en adelante. Sí, mayormente la sarcopenia empieza a la tercera década, pero se agrava mucho más. Eso lo vamos a ver en breves instantes. Quédese con nosotros para que disfruten de este maravilloso contenido. Retornamos en breve. De regreso a su segmento Personal Branding. En este caso conversamos con Bernabé Lagrul. Él es nuestro invitado en esta semana. Bernabé, antes de irnos a la pausa comercial, teníamos una pregunta en el aire que doña Reina había formulado. ¿Qué es la sarcopenia y cómo afecta esto la vida de los individuos? La sarcopenia, por definición, es la pérdida progresiva de masa muscular. A diferencia de simplemente la atrofia muscular, es que a medida que tú vas avanzando en edad, a partir de los 30 años tú comienzas a perder ese tipo de tejido, que no es lo mismo cuando tú dejas de ir al gimnasio, que tú pierdes tejido, ¿verdad?
pero ya más marcado está a partir de los 50, 60 años, cuando ya por default, por no actividad, comienza a perder masa muscular a hacer de forma acelerada. Entonces, a partir de los 50 hay que correr al gimnasio. Lo ideal es hacerlo antes. Bueno, empecé temprano. Claro, Sí. para ir Y construyendo. si nunca lo ha hecho, arranque ahora. Ir construyendo esa marca. El tiempo es ahora. Claro. Así es. De Mire, hecho, ahí me entró un cliente nuevo, me resuelve el nombre, una persona muy conocida aquí. Tiene 82 años y realmente en menos de un mes, como él ha logrado funcionalidad. Wow. Porque la sarcopenia hace que tú pierdas funcionalidad, pierdas la habilidad de hacer cosas. Bernabé, hay algo que uno nunca puede perder. Se puede perder La la masa vergüenza. muscular. Ah. No. La costumbre de hacer un buen brindis. Ah, ok. En este caso, le invitamos a que nos acompañe a un buen brindis. Esto Salud. es vino, esto no es de utilería, así que puede tomarlo. Porque el que al mundo vino y no bebe vino, entonces es Me vino. desmino que yo como la bebida. Salud. Salud para todos, chicos. Quisiéramos... Estuve más contento estoy ahora, dime ahora. Entrando en calor. ¿Cómo te sientes? Excelente. Otro trago y voy mejorando. Oye, muchachos, hay que hablo yo por los codos. Vamos a dar paso a nuestros panelistas, quienes tienen una pregunta para el invitado. En este caso queremos que John Díaz nos haga la siguiente pregunta. Claro que sí, Bernabé. A través de las diferentes generaciones, la alimentación, vamos perdiendo, por así decirlo, la capacidad cognitiva de entender y diferenciar, sobre todo, que comemos, más no nos alimentamos. Nos ocupamos, más no somos productivos. ¿Cómo o de qué manera esto nos afecta en la salud, incluyendo con la sarcopenia? Sí, ligando esa partecita de ahí. Bueno, te metiste en un tema profundo ahí, porque realmente hay muchas compañías detrás de la nutrición a nivel mundial, no solamente aquí en Dominicana, que producto de la demanda de los alimentos han venido invadiendo la calidad de cada alimento y por ende muchas veces estamos cargados de toxinas. Y ya con los años, ya no importa la edad que tú tengas, a temprana edad ya tú tienes ciertas condiciones de salud muy comprometidas, producto de esa cantidad de toxinas que tú puedes estar experimentando. Por ejemplo, tú vas a un supermercado y ves una manzana grande, bien bonita, y tú compras esa. Y sabe dulcísima, ¿verdad? Pero las manzanas de verdad son las pequeñitas que son agrias. Entonces tú dices, wow, ok. Tú vas también, tú ves la espinaca, que son grandes, pero las chiquitas que están picaditas por los pájaros, esa es la que es buena. O sea, entonces, partiendo de ahí, tenemos un bombardeo constante de sustancias y realmente voy a mencionar algo que no tiene que ver nada con la alimentación, pero también te ayuda a tener resistencia a la insulina y tema de cáncer. Y es la cosmiatría. ¿La? Cosmiatría, ¿cómo así? La cantidad de cremas humectantes que vienen cargadas derivadas del plástico, el hígado no se vuelve, no identifica si es un estrógeno bueno o malo. Ese parabeno o dioxina que puede asimilar, lo maneja de una manera tal y tú conviertes el organismo en una hormona que no es normal. O sea, ese plástico lo que hace es que crea hormonas que son tóxicas. Entonces, toda aquella persona que se pone su cremita para hidratarse Sí, constantemente. Pero hay cremas que son sin parabenos. Entonces, si le sumamos la mala nutrición, entonces eso crea, eso que te La acabo de decir, agresión. resistencia a la insulina. Significa que tu cuerpo no está hábil para manejar los niveles de glucosa en sangre. Al querer esa resistencia, entonces tus células, como te acabo de decir, no se nutren bien. Entonces la membrana celular, que es el cover que tiene la célula, se vuelve más grueso y la capacidad que tiene la insulina para poder penetrar por los receptores que tiene, de poder penetrar efectivamente la glucosa dentro de la célula, se vuelve mucho más difícil. Hay una inhabilidad para poder asimilar los alimentos, o mejor dicho, los nutrientes procedentes de los alimentos que ingerimos. Entonces, hay algo que se llama flexibilidad metabólica. ¿Qué tanto tú manejas esos nutrientes en el organismo? ¿Con qué facilidad tú lo puedes manejar? Hay personas que toleran más los carbohidratos que otros, pero hoy en día hay una resistencia muy grande Muy alta. a la insulina y parte no solamente de ahí, porque ahí es multifactorial. Cuando tú no duermes bien, crea también problemas de salud, aunque comas sano. Ya, pero estamos bombardeando. Domingo, tu Son muchas pregunta. cosas. Bernabé, primeramente expresarle que es un placer para nosotros tenerle por aquí en este maravilloso programa, Placer es porque mío. con su conocimiento Dame reforzamos otro el trago, nuestro. espérate. Ay,
Y otra vez, salud. Dime ahora. Ya que usted nos explicó lo que es la sarcopenia y a qué edad se produce, también tenemos lo que son estos medicamentos que son descritos como péptidos, que son utilizados para estimular algunas células del cuerpo humano para recuperar esas pérdidas. ¿Cómo se aplican y qué efecto negativo podrían tener en el cuerpo humano? Mira, me metiste para lo hondo, pero no hay problema, yo sé nadar. El concepto péptidos es un conjunto de aminoácidos. Y mucha gente confunde, cree que son medicamentos. No, hay medicamentos que contienen esos péptidos que no es más para mejorar la señalización que tiene el organismo para que haya una buena función. Lo voy a hablar lo más llano posible, ¿verdad? Está muy de moda ahora el Mounjaro y está en estudio, el retratutide, que son péptidos para quemar grasa. Pero hay otros péptidos que son para regeneración del tejido, que yo vengo usando desde el 2017, 2019, por ahí. Porque a raíz de un accidente que tuve de moto, me rompí la tibia y peroné, la pierna izquierda. De hecho, yo tengo una varilla, 3 tornillos ahí. Y mi recuperación fue más rápida porque usé TB500 y BPC 157. Nadie hablaba de péptidos en ese entonces. Éramos muy pocos los que teníamos el atrevimiento de hablar como los marcianos, algo que nadie entendía, ¿verdad? Pero ahora viene lo que son quemagrasa, ya solté lo que es rehabilitación de hueso. Esta generación de péptidos ya por la tercera generación, que es el retratutide. El retratutide amenaza con tener mejor resultado que el Mounjaro y el Ozempic. Mejor resultado. ¿Pero por qué? Por la cantidad de investigaciones y resultados que ha tenido. Lo están frenando, y para mí que es una campaña mediática, No y conviene. sin temor a equivocarme, es porque va a curar enfermedades, incluyendo la diabetes tipo 2. Repítelo de vez, ¿qué es lo que tú dices según tu Revierta cara? las enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Personas que ya vienen usando, y de hecho en Estados Unidos muchos péptidos no están aprobados, pero en Alemania hace rato que le están dando durísimo. En China ni se diga, en Asia están de punta en temas de tecnología de regeneración celular. Entonces, cuando llega aquí a Latinoamérica, obviamente, no digo que somos tercermundistas, porque no me gusta usar esa palabra, porque yo no me considero un hombre bruto. Yo me considero un hombre que lee y entiendo que dentro de lo que es posible también tengo que hablar con personas que entiendan mi idioma. ¿Tú quieres salud? Yo te vendo salud. Pero yo te vendo salud, ¿pero cómo? Con mi ejemplo. Bernabé, Pero es palón, no aguanta petiendo. Bernabé, interesante porque vemos hoy en día una gran demanda y una tendencia, casi hábito, pudiéramos decir, de personas que están recurriendo a este tipo de inyecciones como método de adelgazamiento rápido. Sí. Sin embargo, ¿tiene esto algún efecto rebote, pernicioso para la salud? ¿En qué casos es recomendable? ¿Qué tan abusivo puede resultar lesivo y demás? Mira, cuando yo era culturista, yo me di cuenta que más no es mejor. Y hoy en día la gente sigue con esa misma filosofía, cree que más es mejor. El tema de un suplemento, un medicamento, un péptido, lo que sea, es que la gente entiende que si da resultado con techín, si duplico o triplico la dosis va a tener más resultados. Y ahí que la gente se embroma. Mientras le doy más, avanzo más rápido. La ignorancia, el desconocimiento hace que la gente cometa errores. Ahora, obviamente, eso lleva un estudio previo al uso, pero hay muchos médicos, y de verdad me da risa decir esto que voy a decir ahora, muchos médicos que lo están usando y no saben lo que es un péptido. Hay muchos que tienen conciencia y saben lo que es, pero hay mucha gente que no. Entonces hay un uso tiene. indiscriminado El de eso. desconocimiento. Sí, entonces mira qué pasa. Yo he visto también, y he sido maltratado en ciertas reuniones, y digo maltratado verbalmente, porque entiende que yo tengo que tener un título para tener esos conocimientos. Como le dije a un diabetólogo, amigo mío, me resuelve el nombre. Si tú eres diabetólogo, ¿por qué tú entretienes la enfermedad sabiendo que puedo curarla? Entonces yo te pongo a entrenar, te pongo un plan nutricional, te mejoro la salud, entonces te revierto la enfermedad. El tema rebote, ¿sabes cuál es? Que cuando la gente mejora, quiere comer como antes. Ya no quieren. Ahora, Y mira, vuelve para atrás. el tiempo aquí nos traiciona, pero yo quiero que tú me digas 2 ingredientes, productos o medicamentos. Uno que tú dices, o según tu conocimiento, no debería ser usado ni estar en la palestra pública. 1.
¿Cuál El agua mala que hay en el mercado. está haciendo daño? Claro. Y otro que tú dirías que te, Agua ha dado, ácida. que te ha dado resultados y que sería como una guía base para tus conocimientos. Otro, Magnesio, omega 3 y multivitamínico. ya lo sabes. El tiempo nos abandona, pero antes queríamos hacerte entrega de esta herramienta y marcalogía, que decimos no es un libro, es una herramienta de consulta. Está en librería Cuesta. ¿Dónde más que se me va la guagua En siempre? Amazon, En Amazon, en en todas las Santuario, Es un regalo de... de nuestra parte Imagen Oye, Pública pero para vamos a dar Bernabé un aplauso de Lagrulé. regalo. Recíbelo, léelo, consúltalo y esperamos que nos des tu retroalimentación. El camino al refinamiento y a la mejor versión de ti misma. Y marcalogía de don Mariano Abreu y Volques. Y Volques por mamá. Cabe destacar que mi primer ejemplar también salió el año pasado. Se llama Método Lagrulé. Está en la, bueno, se agotó la venta. Nosotros en lo Cuesta. tenemos. Pero es bueno que también tengan un tema de guía de salud, que ahí también tengo que actualizarlo porque ahí no hablo de pecho. Ahí hablo de adaptógenos y de nutrición y de entrenamiento. Ahí le vamos a poner en pantalla, en edición, le vamos a poner la foto de su libro Pero para que gracias. lo guíen. Y de todos modos, aquí tenemos que cerrar, pero no sin antes saludar a nuestro querido Mariano Abreu, que no está hoy con nosotros y ha estado en un viaje por Europa de trabajo, vía Radio Televisión Dominicana, progreso, conocimiento. Qué bueno. Pero en la próxima entrega de esta Imagen Pública, segurito que va a estar con nosotros. Chicos, gracias por su compañía. Anel, gracias por acompañarme, ser mi contraparte. Y Bernabé, este espacio es tuyo y sé que el tiempo no es suficiente y que siempre te tenemos a tu disposición. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí le vamos a poner toda la información de Bernabé para que continúen, lo sigan, lo consultan y puedan disfrutar de sus conocimientos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima entrega de Imagen Pública Televisión. A mí que dedicarme ese libro. Yo estoy fuera del aire, ¿verdad? En nombre